Bienvenida. Bienvenido. El día de hoy, explicaremos aspectos esenciales del marco normativo de la responsabilidad por la función pública. Por ello, te pido que pongas mucha atención al desarrollo del tema. Empecemos respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Qué se entiende por responsabilidad? La responsabilidad es un valor que está en la conciencia de una persona, que le permite reflexionar, administrar, orientar, y valorar las consecuencias de sus actos. Muy bien. ¿En qué consiste la responsabilidad por la función pública? Consiste en la aptitud e idoneidad para responder por los actos u omisiones en el ejercicio de la función pública, desde la óptica del control gubernamental. La responsabilidad por el ejercicio de la función pública nace del mandato que la sociedad otorga a los órganos del Estado para que, en su representación, administren los recursos públicos, persiguiendo el bien común y el interés público. La función pública desde el punto de vista de la responsabilidad, tiene una concepción basada en el mandato, es decir, que los administradores de los órganos y reparticiones del Estado deben rendir cuentas por el manejo de los recursos que les han sido confiados por la sociedad. ¿Qué se entiende por acción y omisión? Acción es el efecto o resultado de hacer. Omisión es la abstención de hacer lo establecido en el ordenamiento jurídico. A quienes se denominan servidoras y servidores públicos, son las personas que desempeñan funciones públicas. También se refiere a los dignatarios, funcionarios, y toda otra persona que preste servicios, en relación de dependencia con autoridades estatales, cualquiera sea la fuente de su remuneración. Por otra parte, el artículo 5 del Estatuto del Funcionario Público establece las siguientes clases de servidores públicos: funcionarios electos, funcionarios designados, funcionarios de libre nombramiento, funcionarios de carrera, funcionarios interinos. Además señala que no están sometidos al presente estatuto ni a la Ley General del Trabajo aquellas personas que, con carácter eventual, o para la prestación de servicios específicos o especializados, se vinculen contractualmente con una entidad pública, estando sus derechos y obligaciones regulados en el respectivo contrato y ordenamiento legal aplicable, y cuyos procedimientos, requisitos, condiciones y formas de contratación se regulan por las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios. ¿Cómo deben desempeñar sus funciones los servidores públicos? Todo servidor y servidora pública tiene el deber de desempeñar sus funciones con eficacia, economía, eficiencia, transparencia, licitud. Para tener una explicación detallada de cada uno de los tipos de servidores públicos y los significados de los conceptos presentados, te recomiendo revisar el texto de lectura, publicado en la plataforma virtual. ¿Ante quién responden las servidoras y servidores públicos en el ejercicio de sus funciones? Los servidores y servidoras públicos, ante sus superiores jerárquicos hasta el máximo ejecutivo, por conducto regular. Las autoridades del órgano ejecutivo, ante la Asamblea Legislativa Plurinacional. Las entidades territoriales autónomas ante las asambleas legislativas departamentales y consejos municipales. Y finalmente todos ellos, ante la sociedad. ¿Quiénes son sujetos de responsabilidad por la función pública? Todas las servidoras y servidores públicos, las ex-servidoras y ex-servidores públicos y los particulares, sean personas naturales o jurídicas. ¿En qué consiste la presunción de licitud? Para que un acto operativo o administrativo sea considerado lícito, debe reunir los requisitos de legalidad, ética y transparencia. El artículo 28 inciso B, de la Ley número 1178 determina que se presume la licitud de las operaciones y actividades realizadas por todo servidor público, mientras no se demuestre lo contrario. ¿Qué se entiende por exención?
se entiende por exención a la liberación de una responsabilidad por una decisión gerencial. ¿En qué casos procede la exención de responsabilidad? La exención de responsabilidad se da solo en las responsabilidades ejecutiva, administrativa y civil. Y procederá cuando se pruebe que la decisión gerencial hubiese sido tomada en procura de mayor beneficio y en resguardo de los bienes de la entidad, considerando los riesgos propios de cada operación y las circunstancias imperantes en el momento de la decisión, o cuando situaciones de fuerza mayor incidieron en el resultado final de la operación. ¿En qué consiste el principio de prueba de las decisiones gerenciales? Para sustentar la exención de responsabilidades, el servidor público, en forma previa, paralela o inmediatamente después de tomar la decisión, debe presentar a su superior jerárquico, a los máximos ejecutivos de su entidad y a las autoridades de la entidad que ejerce tuición, un informe fundamentado que justifique y demuestre que la decisión fue tomada para lograr mayor beneficio o resguardo de los bienes de la entidad, considerando los riesgos propios de cada operación, para neutralizar los efectos de situaciones de fuerza mayor dentro de lo razonablemente posible. El marco normativo de la responsabilidad por la función pública está conformado esencialmente por la Constitución Política del Estado, Ley 1178, de Administración y Control Gubernamentales, Ley 004, de lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito, e investigación de fortunas, Marcelo Quiroga Santa Cruz. Decreto Supremo, 233-18A. Reglamento de la responsabilidad por la función pública. Decreto Supremo, 262-37, modificatorio al Reglamento de la responsabilidad por la función pública, aprobado por el Decreto Supremo, 233-18A. Decreto Supremo, 263-19. Reglamento de recursos para la carrera administrativa. Decreto Supremo, 232-15, Reglamento para el ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado. Decreto Supremo, 280-03, Procedimiento para procesar a las autoridades superiores, abogados y auditores. Decreto Supremo, 280-10, complementa el Decreto Supremo, 280-03 y el Decreto Supremo, 262-37. Decreto Supremo, 295-36, y Decreto Supremo, 298-20. Los instrumentos normativos señalados son los que regulan básicamente los diferentes tipos de responsabilidad, no obstante se debe tomar en cuenta otras disposiciones específicas como son Código de Procedimiento Penal, Código Civil, Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal, Ley 2027, Estatuto del Funcionario Público, las que se aplican de manera complementaria a lo señalado anteriormente.